Buenas tardes. Vamos a iniciar la última de las sesiones de las jornadas que van a terminar. Pues bueno, y para esta última sesión tenemos a Agustín Almo Suárez. Él es ingeniero agrícola. Bueno, su carrera profesional se ha dedicado a la educación. Ha sido profesor de la Escuela de Capacitación Agraria de Aruca, de Tacoronte, en la isla de Tenerife. Y después, bueno, estuvo de profesor en el IES Aruca y en el IES Lomonzón, Gauguasa, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, él ha realizado diversas publicaciones e investigaciones en su área de estudio. Entre ellas voy a destacar el queso de flor, guía y Galdar de Gran Canaria y posible estandarización, o aplicación de lodos a productos hortícolas y de introducción de especies hortícolas en Canarias. Y yo lo conocí personalmente allá por 2015, debo recordar, con Fernando Ojeda, que fuimos a visitar una exposición de la saga Lico, que se denominó Los ingleses en el norte de Canarias, debo recordar. Y bueno, y nos hizo un recorrido por dicha exposición, que fue todo un éxito. Él me comentó que también vino a la Casa de Colombia. Y bueno, y desde esa vez, bueno, ya lo cateamos un poquito y decidimos invitarlo para que nos hablara de la familia Lico, de saga empresarial. Bueno, que dentro de poco ya lo comentarán, que va a editar un libro voluminoso sobre la historia de esta familia. Sin yo más preámbulos, le voy a ceder la palabra a él, decirles que Sergio Ariano Castellano no estaba comprometido, pero no ha podido venir, nos lo explicará a gusto. Y bueno, sin más preámbulos, nos va a hablar de David John Lico, historia del patrimonio hidráulico. En primer lugar, quería... ¿Perdón? ¿No se oye? Sí, se oye. Sí, ahora sí. Bien. En primer lugar, el amigo Ismael me hizo, en combinación con Fernando, me hicieron el encargo, el difícil encargo de intentar sintetizar en una hora 90 años de historia de una familia de empresarios como son los Ricos. Muy difícil, pero intentaré hacerlo lo más ameno posible. Quisimos titular la charla David John Lico, historia de un patrimonio hidráulico. Pero en realidad los Mr. Lico han sido dos. En primer lugar, John Milburn Lico, que fue el patriarca, también conocido como John Milburn Lico. Este fue el primero de los Licos que llevó a Gran Canaria. Y después su hijo, David John Lico, el famoso Mr. Lico, que cronológicamente está más... ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí, claro. ¿Sí, no? Sí, este fue el famoso Mr. Lico que muchos de nosotros conocimos y tratamos, ¿no? Entre los dos crearon un impresionante patrimonio hidráulico, entre los dos, no nosotros, entre los dos. Esto es un error bastante generalizado que hay por ahí, de que cuando hablamos de Lico solamente nos referimos a Lico, no es el hijo y el padre que crearon el patrimonio. Bien. Este fue el famoso Mr. Lico, que nació en 1890 en Funchal y falleció en 1980 en Guía, Gran Canaria. Vamos a empezar por el origen de la familia. Esta familia está vinculada históricamente a la isla de Madeira y después a las Islas Canarias, concretamente a Gran Canaria. Ningún miembro de la familia Lico ha tenido negocios o tuvo negocios en otras islas, por lo menos con cierta importancia, ¿no? Vinieron de Inglaterra. En Inglaterra se establecieron inicialmente en la isla de Madeira y de Madeira pasaron a Gran Canaria. Ya veremos por qué fueron de un sitio a otro. En el año 1741, el primer miembro de la familia, John Lico II, se presenta en Madeira. Este señor era huérfano y estaba en un orfanato en Londres, y ahí consiguió un contrato de trabajo para ir a trabajar a Madeira con un comerciante de vino que se apellidaba Catanacha. El contrato fue muy peculiar porque
Inicialmente tuvo una duración de 7 años, y en esos 7 años él se tenía que comprometer a no casarse, a no beber y a no jugar a cartas. Eso está en el documento, digamos, de contrato, ¿no? Lo cumplió escrupulosamente, estuvo trabajando en el negocio pues unos 7, 10 años, después cambió a otra empresa vinatera, y cuando él ya pensó que conocía bien el negocio, se independizó. Se independizó con un compañero de trabajo que se llamaba John Spencer. El negocio le fue muy bien y crearon la Special Liquor. Año 1757, aunque en las etiquetas aparece 1760, pero cronológicamente ellos crearon la empresa en el 57. Pero no sé si por merchandise le pusieron 1760, no sabemos el motivo por el que pusieron 1760. La empresa sigue creciendo. Hay que decir que esta familia nunca ha tenido reparos en cambiar de socio. O sea, cuando una sociedad no funciona, se elimina y buscamos otro socio. ¿Correcto? Inclusive de la misma familia. Primero crearon la Spencer & Liquor. Después entró un hijo de Spencer. Después se fueron los Spencer y entraron los Nolan. Después entraron los hijos de John y William. Después William se separó y se fue con Griffin. Y Lico, el hijo de John, se fue con Harry. O sea que no hay ningún problema por separarse y crear diferentes empresas, siempre que sean rentables. Después se fueron recortando, a la Harry ya le metieron un nuevo socio, hasta llegar a la Lico & Company, que fue la más fuerte de todas las empresas que esta gente creó, siempre en la isla de Madeira. ¿Correcto? La empresa por esa fecha ya exportaba importantes cantidades de vino a Inglaterra, a Jamaica, a Barbados, a Estados Unidos y a la India. Eran los principales destinos de sus vinos. Ellos producían y distribuían vino y también compraban a otros productores y vendían vino. Llegando a convertirse en una de las empresas más importantes del sector en la isla de Madeira. Aquí aparece el nombre de Lico, asociado a un nombre que muchos de ustedes conocerán, que eran los Blandi. También los Blandi procedían de Madeira, todavía los Blandi siguen en Madeira, y todavía una parte de los Licos siguen en Madeira. Los Blandi aquí fueron los distribuidores durante muchos años de marcas inglesas, ¿no? Como Morris, Oxford y Land Rover, Jaguar y otras. Bien. Blandi Brothers & Company. Pero cuando el negocio iba muy bien, en el año 1850, pues llegó una enfermedad, un hongo procedente de Estados Unidos, que prácticamente arrasó una parte importante de los viñedos en Madeira. Eso significó la ruina para muchos de aquellos agricultores, ¿no? ¿Ven? La familia Lico aguanta, digamos, la llegada de ese hongo y escapa. Por supuesto, cuando llegó el hongo, eso significó el reagrupamiento empresarial. Algunas empresas desaparecieron, otras crecieron, otras se hicieron más grandes. Pero en el año 1873 llega la filoxera de la vida. Y el que había escapado termina por derrumbarse, excepto los ricos y los blandos, por supuesto. ¿Y por qué los ricos sobrellevaron esta desgracia de la filoxera? Porque un miembro de los ricos, Thomas Slope, averiguó que las cepas norteamericanas, los patrones de viña norteamericanas, eran más duras que las cepas europeas. Y entonces injertó en patrones norteamericanos viñas europeas. Y eso significó que él aguantó, digamos, esa plaga y la superó con creces. La investigación la donó de forma gratuita a la Universidad de Cambridge. Este es Thomas Slope, que fue el abuelo de Mr. Lico. Mr. Lico que nosotros conocimos, que están en guía. Thomas Slope tiene un hijo, John Bill. Ya nos va sonando los nombres un poco más, espero, ¿no?
Bien, siguiendo la saga familiar, llega a la conclusión de que hay que diversificar el negocio. Entonces se dedica al vino y a otras cosas. Una de las cosas a las que él se dedica, concretamente en el año 1870, es a exportar plátanos desde Madeira a Londres. No hay que olvidar que el plátano es conocido en el archipiélago canario desde el año 1502, cuando lo trajeron aquí monjes portugueses que lo trajeron del sudeste asiático. Esos monjes portugueses siguieron hasta Madeira y allí también dejaron plantones de plátano. Se cultivó tanto allí como aquí, pero nunca se exportaron, se utilizaba para comida de animales y muchas veces para abono, pero con dificultad se comía, por lo menos lo que dicen los historiadores es eso. En Madeira había bastante fruta de plátano en la huerta y él se da cuenta de que los viajeros, sobre todo los marinos mercantes, ingleses, que hacían aguada en el puerto de Funchal, les gustaba el plátano. Y él dice, esto puede ser un negocio. Se va a Londres y se pone en contacto con un importador de fruta. Y le dice, mira, tengo un cultivo nuevo, unos plátanos, que parece ser que a los turistas ingleses y a los marinos ingleses les gusta, podemos intentar mandarte yo unas pequeñas partidas, a ver si esto funciona. Empezó mandando 25 piñas semanales y terminó mandando 1000 piñas semanales. Hizo una gran fortuna con el plátano que mandaba desde Madeira hasta Inglaterra. Está considerado como uno de los primeros exportadores del mundo del plátano a nivel industrial. En Canarias, por aquella fecha, estaba la crisis de la cochinilla y también estaba el incipiente comercio del plátano. En Tenerife estaban familias aristocráticas de Tenerife y en Gran Canaria había también algunas compañías inglesas. Y Lico viene a Gran Canaria en el año 1887. No sabemos por qué vino, porque hay varias versiones. Una versión, este es el muelle de San Telmo, el famoso muelle de San Telmo, él arribó ahí. Uno de los motivos por el que vino, la familia, algún miembro de la familia, concretamente una nieta, me comentó que vino por temas de salud. Él era asmático y entonces el clima de Madeira lo estaba matando. Vino a Tenerife, se quedó en el Hotel Camacho y de Tenerife vino a Gran Canaria. Y aquí en Gran Canaria se encontró bien. El clima era más seco y le iba muy bien para su salud. Esa es una parte de la versión familiar. De la parte, por la versión empresarial, es que este señor, que en Las Palmas tiene una calle, Alfredo Millón, Alfredo Lejones, hábil comerciante, que merece un libro, no sé, 10 libros, porque este hombre tiene para 10 libros, mandó espías a Madeira a ver cómo era el negocio del plátano porque a él le interesaba eso. Este señor era dueño de una naviera y entonces vio la posibilidad de negociar con el plátano entre Canarias e Inglaterra. Él se dio cuenta de que el negocio de Madeira iba bien y él pensó, dice, pues de Canarias también puede ir bien. Entonces mandó a uno de sus encargados a Madeira a espiar las plantaciones que tenía Lico en Madeira. Y empezó aquí a convencer a pequeños agricultores de la bonanza económica del cultivo del plátano. Ahí está la versión de por qué vino Lico aquí. Unos dicen que por salud y otros dicen que le llegó un telegrama, una carta, diciendo que el precio de la fruta en Londres había bajado y que el motivo era que estaba llegando plátano de Canarias. Y él, que era un hombre echado para adelante, dice, pues voy a ver quién es el que está produciendo el plátano de Canarias. Este era el enemigo, entre comillas, comercial que él tenía aquí. Alfredo Millón. Las Palmas, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, le honró con una calle, que espero que no se la quite, como han quitado el nombre de algún instituto, como el de Tomás Milla, que lo quitaron, le pusieron otro nombre, de un político, creo. Ve, este hombre era dueño de una naviera, tiene un mérito increíble,
porque empezó prácticamente de aprendiz en la naviera y terminó siendo el dueño de la naviera. Además, es una historia muy rocambolesca, ¿no? De mucho trabajo, de mucho tesón, de mucha capacidad para los negocios, un hábil tiburón de los negocios, que podría ser hoy, ¿no? También fue uno de los creadores, también fue uno de las primeras personas que trajo turistas a Gran Canaria. Él fue uno de los socios del Hotel Metropol y lo pagó porque el Hotel Metropol era un hotel con muy buenas prestaciones para el turismo que venía de Inglaterra enfermo, ¿no? Y venía a curarse la tuberculosis. De hecho, hay una casa al lado del Hotel Metropol, que es la casa del Club Inglés, que fue construida por un amigo de Alfredo Luis Young para un hijo que tenía tuberculosis, que lamentablemente falleció antes de que la casa concluyera, con lo cual este hombre perdió el interés en la casa y la vendió, que hoy es el Club Inglés, al lado de la casa de los Betancourt. Esta cita muy bonita también. Bien, Rico viene, hemos comprobado que por aquella fecha él empezó a comprar algunas partidas de vino en Lanzarote, de Malvasía, que después él, digamos, intermediaba y vendía al Reino Unido. Una vez establecido aquí en Gran Canaria, ya había otras posibilidades de negocio, y entonces se hace con una agencia de seguro. También se hace importador y distribuidor aquí de abonos químicos que traía de Inglaterra. También se da cuenta de que el negocio del tomate puede ser interesante y empieza arrendando una finca aquí en Telde para conseguir fruta de tomate y exportar al Reino Unido. Y también le echa el ojo al plátano. Él se da cuenta aquí rápidamente de que las condiciones de cultivo del plátano aquí son más ventajosas que las de Madeira, con la orografía del terreno, y entonces ve que hay perspectivas de negocio y empieza a invertir. En todo esto, el otro día estaba leyendo la historia de la Casa Pfeiffer. Ustedes saben que es una de las grandes multinacionales del comercio del plátano, que es de origen irlandés, aunque ahora está en manos de una multinacional japonesa. Rosso fue propiedad de 4 señores que estaban radicados entre Gran Canaria y Tenerife. La Casa Pfeiffer, eso pasa por encima. Siempre me ha dado coraje de que cuando hablen de la Casa Pfeiffer siempre hablan del fundador de la casa y no de los que pasaron por medio. Cuando Pfeiffer empezó a exportar plátanos desde Gran Canaria, llegó un momento en que los productores de plátano aquí le compraron a Pfeiffer el negocio y fueron los que después producían, transportaban y distribuían en Londres el plátano. La Casa Pfeiffer eso no lo dice, por lo menos en la historia de la casa no aparece. Y fueron 4 señores radicados en las Islas Canarias. Uno fue John Milberly, otro fue Richard Pat Blandy, otro fue Henry Watson Osipov y otro fue Edward Cecil Baker. Entre los 4 fueron directores generales durante unos años de la Casa Pfeiffer. Fue tan importante esta casa que decidieron, como buenos comerciantes, decirle a Alfredo Luis Young: vamos a no pelearnos y vamos a asociarnos. Tú pones los barcos y nosotros ponemos la mercancía, sin problema. Claro, lo que pasa es que eran 4 pequeños tiburones con un tiburón blanco. Alfredo Luis Young estuvo durante unos años con esta empresa creada que fue la Elder & Pfeiffer, pero después también vio la posibilidad de traer plátano de Jamaica, y que de Jamaica todavía era más rentable que de las Islas Canarias. Entonces era como tener el enemigo en casa. Esto significó que pocos años después estos 4 socios decidieran venderle su participación a Chiquita, y Chiquita es la que mantuvo después, porque además se vieron abogados por la deuda, ¿no? Porque Alfredo Luis Young por detrás, digamos que le jugaba el ojo, ¿no? Pero bueno, así son los negocios. En el año 1902, ya establecido de forma permanente en Gran Canaria,
decide construirse su casa. Todavía su casa existe. Es la casa que está al lado del Hospital Juan Negrín, que hoy se hacen eventos ahí. Donde está el pequeño campo de golf, está la casa que fue de John Milber Rico, o John Milber Rico, que fue comprada a la familia de Pérez Galdós, de don Benito Pérez Galdós. Eso pertenecía al cortijo de Guanartemo, que, para situarnos, empezaba allí, la parte de Rico, y acababa donde hoy están las arenas, más o menos, ¿no? Aquella zona por allí era, digamos, una parte del cortijo que él compró, donde él se instaló. Construyó su casa y decidió vivir ahí con su mujer y con su familia, sin abandonar los negocios que tenía en Madrid, que estaban al frente de su cuñado. Ya establecido en Gran Canaria, en el año 1903 decide constituir una sociedad con una persona radicada en Galda, que aquí por cierto hay una persona de Telde que hizo un trabajo excelente, que era la Sociedad Nico y Lorenzo, la publicó. Y el objeto de esta sociedad era el aprovechamiento, alumbramiento, elevación, conducción y explotación de agua. Aquí ya empezamos a ver cómo esta familia se empieza a vincular al negocio del agua, ¿no? Esto es parte, digamos, de los estatutos de esa comunidad, que hace con un socio gran canario, concretamente de Galda, Francisco Rodríguez Lorenzo. Casualmente, Francisco Rodríguez Lorenzo, en el año 1911, es alcalde de Galda hasta el año 22. Pensamos que en muchas ocasiones actuó como hombre de paja de la compañía Faifa, por interés comercial de la casa, ¿no? Digamos, para allanarle el camino, ¿no? Esta sociedad se crea en la que John Milber pone dinero y Francisco, hay que no olvidar que John Milber es un hombre bastante rico. Y Francisco Rodríguez Lorenzo pone terrenos. ¿Qué terrenos puso? Puso los terrenos conocidos como la finca del agujero, que tenía una superficie de 9 hectáreas. Esta es una foto actual. Evidentemente, cuando la sociedad se creó, no estaban los invernaderos, la platanera, eran terrenos de Ariel. Bueno, esta finca la puso Francisco Rodríguez Lorenzo como parte de la sociedad. Al final, Lico se quedó con el terreno este porque se lo compró, terminó quedándose con toda la sociedad, ¿no? Este señor fue Francisco Rodríguez Lorenzo, un hombre también bastante interesante. Sus 3 hijos fueron los primeros universitarios que salieron de Galda. Uno fue médico, otro licenciado en Derecho y otro fue farmacéutico, al que yo conocí, con Chano, que creo que era el más chico de ellos. Los otros hermanos no los conocí. Negocio del agua. También con la venta de agua se hace necesario traer maquinaria que traen de Inglaterra. Son distribuidores de los motores Crossley. Y también una cosa que ahora está muy de moda, que parece que la estamos descubriendo, pero ya en el año 1903 lo traen, los aeromotores. Ellos hicieron distribuidores de motores el motor de Chicago, y entonces vendieron bastante en la cita. El amigo Ismael seguro que me va a preguntar que si vendieron algún Entende o en el sur y tal y cual. Bueno, pues me tomé la molestia de buscar a ver qué motores se habían vendido en esta zona. En el año 1915, a un señor que se llamaba Antonio González le venden por 1.600 pesetas un aeromotor Painel. El mismo año, a Antonio Collado Ríos le venden por 1.670 uno en Telde. Y a José Suárez Santana en Telde por el mismo precio. Todo en el año 15. La documentación que se ha encontrado de la firma es escasa. Entonces, esa es la documentación que yo puedo acreditar por los motores que puedo acreditar que se vendieron aquí. No sé si se vendieron más. ¿Vale? Los ricos siempre han sido pioneros en muchas cosas. Y una de las cosas que ellos han sido pioneros y punteros era en traer técnicos, tener en sus empresas técnicos cualificados. La mayor parte de las veces la traían del extranjero. Yo en la documentación que he visto técnicos ingleses, técnicos franceses, técnicos
daneses no tenían problema ninguno por la nacionalidad. Al contrario que otros ingleses, que son muy clasistas en esto, ellos no tenían ningún problema. En este caso, el primer técnico extranjero que conozcamos era un ingeniero que trajo John B. Burlico, que se llamaba Mr. O'Hare. Este era un ingeniero, interesante personaje también, que estuvo trabajando para la firma 6 años. Cuando se va por motivos militares, se va a la Primera Guerra Mundial, después no vuelve, sirvió en el ejército inglés como ingeniero y después creó una firma de consulting en Inglaterra, con compañía que aún existe y que además que tiene bastante importancia en Inglaterra. Con este hombre ellos empiezan a importar tuberías de hierro fundido de Inglaterra. También algunas trajeron piezas de Madeira, porque ellos en Madeira tenían una acería también. Después empezaron a traer tuberías de cemento, carbón, importaron carbón para los barcos, importaron cemento. El cemento no fueron los primeros que importaron, porque muchos, como ustedes muchos saben, los primeros importadores de cemento a Gran Canaria fue la familia Milla, que los traía de Francia, y por eso aquí se conoció el cemento durante muchos años como tierra de Francia. Importaron petróleo, importaron manteca. Y ustedes dirán, ¿manteca? ¿Para qué se importaba manteca? Pues la manteca se importaba para los restaurantes ingleses y los hoteles ingleses que venían en la ciudad, que eran muy aficionados. Vendieron plátano en Huacale. La última registro de patentes y marcas que hizo en Estados Unidos John B. Burlico fue en 1914, un año antes de fallecer. Era gente que estaba continuamente innovando y buscando cómo podían hacerlo y cómo podían negociar. Y tomate. Papa también. En el año 1908 compran otra finca en subasta pública, la finca de Caleta. Ya esta finca era un poquito más grande. Inicialmente compraron 15 hectáreas y después compraron 125 hectáreas. ¿De acuerdo? Ya tenemos el patrimonio de antes de la finca de Agujero y la finca de Caleta. Ya tenemos 2 fincas. Cuando me refiero a 2 fincas, en aquella zona, en Telde tenían fincas arrendadas y en Las Palmas tenían fincas arrendadas, pero estas eran en propiedad de la sociedad. Y ponen una tubería. Es la primera referencia de tubería que pone esta gente. ¿Y por qué ponen una tubería? Porque no hay que olvidar que eran negociantes de agua. En aquella época, lo que hoy es la mejor zona de cultivo del noroeste de Gran Canaria, que es Caleta, no existía. Y a ellos, sin embargo, la compraron. Vieron la perspectiva, las posibilidades del terreno. Pero allí no había agua ni había cultivo. El agua estaba en la zona de la Vega de Gándara. Dice, pues llevamos el agua allí, no hay ningún problema. Entonces pusieron una tubería desde el Agujero, concretamente del Lomo Tercero, el pozo que tú conociste en el Lomo de Arenilla, por detrás del pico de la Atalaya, la montaña de Gándara, que luego se llama, de Guío de Gándara, hasta el Albercón de la Virgen. Y de aquí ya veremos después cómo su hijo distribuye a otros sitios. Con esto tenían un buen reparto para la zona agrícola aquella donde sí había cultivo, porque donde estaba el agua, que era aquí abajo, no había cultivo. Esto no había nada, lo único que había ahí era terrenos de alfalfa y de cosas de esas, no había cultivos de primor como estaba más cerca de los núcleos urbanos, ¿no? En el año 1909 compra La Máquina, que era un ingenio superero que había en Guía. Esto fue creado también por una compañía inglesa con capital canario, también auspiciada por otro personaje interesantísimo, que es Rafael Almeida. Fue el primer presidente de los puertos francos de Las Palmas y un personaje interesantísimo que estuvo viajando por Sudamérica y por Estados Unidos. Era una persona que sabía inglés y entonces, estando de viaje en Estados Unidos, le llegó la noticia de la invención de las anilinas sintéticas, que significó el fin de la cochinilla. Y eso, él empezó a darle vuelta a la cabeza a ver qué negocio podía haber como alternativa a la cochinilla, que empezó a irse a la ruina, ¿no? Significó la ruina de mucha gente.
Y entonces sus amigos le dijeron que la caña de azúcar podía ser una buena alternativa y el plátano. Entonces fue uno de los grandes defensores del cultivo y impulsores de los cultivos del plátano aquí y de la caña de azúcar. Crearon la planta esta de azúcar en Guía, no fue muy bien. Tuvieron un gerente que fue Francisco, el octavo presidente del Cabildo. Francisco, ¿cómo se llama el presidente? No me acuerdo, es un ayudante que me fallaba. El octavo presidente del Cabildo, que fue al que le debemos la reserva de suelo para la ampliación del aeropuerto. Ah, Alonso. Alonso no. No. Este se llamó Francisco González Martín. Ah, de la calle Manuel González Martín. No sé. Era hermano, Francisco. Manuel González Martín era hermano de. Eran dos hermanos, sí, que también unos personajes interesantísimos. Este fue gerente de esta empresa azucarera y fue el octavo presidente del Cabildo y fue el que dio las posibilidades que tenía la ampliación de esto y el inconveniente que tendría si se construía alrededor. Entonces consiguieron una reserva de suelo, que por cierto, el aeropuerto que voló el famoso Charles Lindbergh cuando estuvo aquí, cuando analizó en la Rada de Gando, y que dijo que era un aeropuerto espléndido. El primer hombre que atraviesa el Atlántico no tiene una placa en el aeropuerto que recuerde esa gesta, ¿no? Imagínate el orgullo que es a un norteamericano. Aquí Lindbergh dijo que el aeropuerto era bueno. Yo no sé ustedes, pero yo tengo bastante miedo cuando subo los aviones. Pero cuando vengo al aeropuerto de Gran Canaria, aquí Lindbergh dijo que estaba bien y no pasa nada. Perdón, en el centenario de la aviación de hace 3 años que se celebró en la económica, pues sí, se habló de esto y están en ello, pero vinieron problemas, no sé qué, por... Pero es que siempre hay problemas, pero es que estamos hablando del primer hombre que atravesó el Atlántico. ¿Pero qué? En el año 14 se construye, ya él decide afianzar su dominio en aquella zona y empieza a construirse su casa de guía. Esta casa la disfrutó poco, prácticamente no terminó, no vivió en ella, porque en el año 15 fallece el primero de los agrícolas en Suiza. Estaba en Suiza, no sabemos si por motivos de salud o qué, el caso es que fallece. Cuando fallece, nombra heredera a su esposa administra durante un par de años los negocios familiares en Gran Canaria y en Madeira, y después, por diferencia, Gran Canaria se queda con el hijo primogénito, la parte de Gran Canaria se la queda el hijo primogénito y la parte de Madeira se la quedan los otros 3 hermanos. De los 3 hermanos, 2 con el paso del tiempo deciden vendérsela al que quedó y al final se quedó con el negocio en Gran Canaria el primogénito y con el negocio en Madeira el segundo. En Gran Canaria David John y en Madeira Edmund, que era su hermano, ¿no? Con el que más afinidad tuvo siempre, ¿no? David Johnny, este es el personaje que nosotros más hemos escuchado. Bien, nace en el año 1890 en Madrid. Este es David John y este es su hermano Edmund, que le sigue. Cuando él nace en Madeira, pero su padre en el año 1898 lo trae a Gran Canaria y entonces ya decide venirse aquí con su mujer y con sus hijos, y en la finca de Guanarteme vivió toda la familia. De aquí salieron ellos a estudiar a Inglaterra, internos a Inglaterra. Estudian lo que podemos llamar lo elemental en Inglaterra, el bachillerato en Inglaterra y la carrera en Inglaterra. Estudia en la Universidad de Cambridge, donde su abuelo había donado la información que había conseguido cuando era eso, la vinculación que ellos siempre han tenido con la Universidad de Cambridge. Se gradúa como ingeniero mecánico y en la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, cuando él acaba, y él se declara objetor de conciencia. Se le permitía ser objetor de conciencia y entonces lo mandan a lo que serían hoy trabajos comunitarios y se va al Canadá. Y en Canadá está trabajando en la construcción de ferrocarriles. Como curiosidad, decir que su hija Marta, que todavía vive,
me comentó en una ocasión, dice, mi padre odia la carne de conejo. Dice, porque en Canadá estuvo 3 meses comiendo conejo. Dice, no quiere saber nada del conejo. Porque no probó el salmorejo. No probó el que conoce. Yo creo que no. Curiosamente, la hija Marta, cuando estuvo en Gran Canaria hace 2 años, la llevamos a comer, en fin, a un sitio de pulpo. Y me dice, Augusto, odio el pulpo. Digo, ¿y por qué odias el pulpo, Marta? Dice, porque estuve en Chile 1 mes comiendo pulpo. Pero igual que tu padre. Son de ideas fijas, ¿no? ¿Tú odias el arroz con leche? Y yo odio el arroz con leche. Bien. ¿Cosas de colegio? Cosas de colegio. Bien, en el año 1920 ya empieza este hombre a funcionar por su cuenta. Ya él, primero estuvo su madre como administradora, después estuvo él, y después ya aquí su madre decide venderle, en realidad fue una donación, pero para pagar menos haciendo, como hacemos todos, pues él decide comprarle su participación en Gran Canaria, ¿no? Y entonces se queda con Jack de forma directa con todo el negocio. Ya Mr. Oares se había ido a la Primera Guerra Mundial y nombra a un apoderado. Otro personaje que también se trae de La Palma. Este también fue un señor que se estableció en la zona, su familia era importadora de frutos y tenían frutos, entre los frutos que tenían eran de plátano. Entonces él le pregunta a su familia que de dónde venían los plátanos. Los plátanos vienen de Canarias, pues voy a ver eso. Y se vino aquí y vino a La Palma. En La Palma contactó con Lico y Lico le ofreció un trabajo aquí. Este señor se llamaba Anthony Harry, Mr. Harry. Él fue un exportador de tomate fundamentalmente en la zona noroeste de Gran Canaria. Él se radicó aquí, se casó con una guiense y tiene todavía familia aquí, en Gran Canaria. Lo primero que hizo Mr. Harry fue registrar unos nombres de marcas de tomate. Las marcas que DJ Lico registró fue Lily, Picot, Paradise, Phoenix y The Rose. Estas fueron las marcas que ellos registraron en los años 1920 aproximadamente. ¿Vale? Sigue el negocio y en el año 1920 ya vemos de la primera instalación. Yo por supuesto me he saltado las pequeñas instalaciones que hicieron en medio, solamente me voy a las grandes tuberías, por llamarlo de alguna manera. En el año 1920 ya David Lico hace su primera instalación, aparte su primera instalación como empresa, ¿no? La primera instalación, me voy a saltar esto a Fernando a lo mejor le puede interesar por los temas de la tubería, pero me voy a saltar esto porque me voy a hacer el recorrido. La tubería, ¿se acuerdan del estanque que tenía su padre en el Albercón de la Virgen? Pues él decide conectarla con otro lado. Entonces, saca una tubería que va desde el Albercón de la Virgen, viene por la carretera, baja por San Sebastián de Guía, sube por la calle que precisamente se llama Fernando León y Castillo. No se llama Fernando León y Castillo, se llama Marqués del Muni, pero bueno. Esta tubería es tubería de acero fundido, de hierro fundido, perdón, y la montó en el año 1920. Curiosamente, la primera referencia que yo tenía oralmente de Mr. Lico era del año 1920. Ustedes dirán por qué. Porque mi padre conoció a Mr. Lico en 1920. Mi padre nació en el año 11 y en el año 1920, por 9 años, vio a Mr. Lico en una zanja con los trabajadores enseñándole a montar la tubería, porque tenían que cogerla con unos perros y la gente no sabía, los operarios. Entonces él se metió en la zanja y empezó a enseñar. Entonces, claro, a la gente de guía le llamó mucho la atención que en aquella época había un ingeniero y tal, era como una cosa extraterrenal, ¿no? Y entonces él metido en la zanja enseñando a la gente cómo poner. Hay que decir que eso es bastante frecuente en su vida. Este era un hombre, es difícil, un hombre millonario, multimillonario, que coma con sus trabajadores. Es difícil que una persona con mucho poder adquisitivo, o poco frecuente, como ustedes quieran llamar, que se meta en una zanja y se ensucie para sacar la tubería o para meter el agua o para sacar el agua, ¿no? Hay una curiosidad con este señor. Cuando él, por ejemplo, iba al campo y era la hora de comer,
pues se quedaba a compartir la comida con sus trabajadores. Sus trabajadores le invitaban a comer. Él era un buen comedor de gofio. De hecho, nosotros le mandamos a una hija que vive todavía en Escocia gofio con cierta regularidad. Pero cuando llegaban las Navidades, invitaba a los trabajadores a comer a su casa y los obsequiaba con pavos. Entonces, cuando yo era joven, era chiquillo, recuerdo que en casa siempre los canarios comemos o cordero o pescado, pero pavo no es frecuente, ¿no? Los alrededores de la casa de Mr. Rico todos comían pavo. Y era porque la mujer de Mr. Rico le daba la receta del pavo y le daba los pavos a los trabajadores para que ellos lo hicieran en su casa, por Navidad. Todavía sigue gente comiendo pavo en Navidad, en aquella zona, ¿no? Bien, la tubería llega ahí, aquí tenía un estanque, y entonces por aquí va a lo que era Montemayor, que es la Vega Mayor de Gata. Y aquí arriba, al amigo Ismael, venía a la casilla de la ladera de Soleto, que era la heredad de la Vega Mayor de Gata. Con esto, él controlaba la parte de la Vega Alta y la parte de la Vega Baja, y repartía agua. Y el agua venía del agujero, o sea, venía de 3 kilómetros a 4 kilómetros abajo, del pozo aquí, de la zona aquí. Bien, en el año 22, él empieza a hacer algunos estanques. Los estanques lo hacen Corralete. Pide el ayuntamiento de Gandar, le cede unos terrenos, le presta unos terrenos para que él haga unos estanques. Él hace uso, hace los estanques y después se da cuenta de que es más interesante comprarle la propiedad al ayuntamiento y hacer una presa. Compró la finca en unos 23.000 pesetas de aquella época, que había que tener, y hace una presa. A la vez que hace la presa, empieza a comprar todos los terrenos que están por debajo de la presa, terrenos de cultivo. Y entonces va comprando a diferentes propietarios y se va quedando con toda la propiedad que está por debajo de la presa. La presa de Corralete empezó en el año 22, la longitud de coronación 189 metros, la altura sobre el cauce 20 metros y la capacidad total unos 300.000 metros cúbicos, ¿no? Este personaje que está aquí en Lico no tenía ningún reparo en meterse en medio del fregado, y si había que llevar un coche para acá, para allá, lo que se lo llevaba sin problema. Este es Lico, con sus trabajadores. El proyecto de la presa fue del año 24 y se acabó totalmente en el 57. Y fue por un famoso presista, que fue Julio Alonso Urquijo, este fue el autor del proyecto, ¿no? Esta es la presa, no es en la actualidad, hace un par de años, que todavía está en uso, aunque ahora ha sido recrecida e incrementada la capacidad de embalse, ¿no? Esta es la finca que estaba por debajo de Corralete, la finca de Pavón. Él fue comprando y se fue quedando con todas las propiedades de las que podía regar con su presa. Esta es la finca de Pavón. Esta probablemente sea la mejor finca que tuvo Lico nunca, ¿no? La hizo entera y una capacidad de 24 hectáreas, viene a ser cerca de 50 toneladas, que las tuvo todas en exportación. Esta es una foto de los 60 con la finca de Pavón. La finca de Pavón es esta, no. Esta de aquí, todo esto hacia arriba, esta es el ala del avión y todo esto Pavón. Esta que está aquí era de un buen amigo de él, que está por aquí, que era don José Sansón Enrique, puesto abogado militar, que le ayudó mucho a él, era un íntimo amigo de él. De hecho, entre los dos crearon el Sindicato Agrícola del Norte de Plata. Don José Sansón fue el presidente y Mr. Lico fue el presidente accidental y miembro del consejo. Y en ocasiones fue a reuniones a Madrid representando al sindicato. Después ya él se independizó y se fue por su cuenta, ¿no? Don José Sansón, cuando él se fue, se tuvo que exiliar a raíz de la Guerra Civil Española, que no lo veremos, pues fue uno de sus valedores para que pudiese volver a Gran Canaria otra vez, que es lo que él más ansiaba, ¿no? En el año 23, Amara, es cuando se hace su fábrica de tubos. No se da cuenta, dice, bueno, aquí hay algo que falla. Tengo la tierra, tengo el agua y los tubos tengo que importarlos, tengo que fabricarlos tú. Entonces creó la famosa fábrica de tubos de Mr. Lico en el Bocabarranco de Gata. Esta es una machacadora, una Winder,
maravillosa que él tenía allí, que yo recuerdo de pequeño, de allí, ¿no? Todavía en muchos sitios, gente mayor, todavía cuando llevan tubo de esto y tú dices, oye, ese tubo no se rompe, se te dice rico. Eso era sinónimo de calidad. Él tuvo un sistema, patentó un sistema, que era el sistema OME, que era de una familia australiana, que era un sistema de endurecimiento rápido, el ferrocote que era utilizado para la construcción de los tubos. Esos tubos soportaban mucha presión y se vendían muy bien. Estos son los moldes de los tubos esos. Son los trabajadores preparando los moldes de la fábrica y la instalación de tubería. Era una cosa bastante ardua, muy difícil. Hoy cualquiera pone 25 kilómetros de tubería con un PVC o PE o lo que sea, ¿no? En aquella época 25 kilómetros de tubería, amigo, eran kilómetros. Rico prácticamente vendió su producto en todas las islas, pero donde más vendió fue en Gran Canaria y curiosamente en Tenerife. En el 24 pone una tubería, Fernando, desde el pozo de Agaete hasta aquí. Esa tubería podía llevar agua o podía traer agua por sifón. Él calculó dónde podía el agua decantarse, dónde podía vaciarse, dónde podía llenar. Entonces, con una tubería de guía de Agaete a Guinea, pues del pozo de Agaete, pues podía llevar el agua, ¿no? La lleva a Corralete. Y de Corralete a Caleta. Y de Corralete a Caleta. Porque está al mismo nivel la dos. El amigo Paco conoce la zona y conoce eso, y apunta eso. En el año 27 compra la mayor de su finca. No la mejor, pero sí la mayor. La finca de Mata Blanca. Ya estos son otros dos. La finca es verdaderamente grande. La finca tiene 242 hectáreas. Y esta sí es un mundo. Ya él tenía la de la Cascaleta, ya él tenía la del Agujero, ya tenía la de Pavón, y ahora compra la finca de Mata Blanca. En el año 29 pone una instalación de tubería en una comunidad de aguas que eran Los Huecos, en Arazo. Casualmente, el otro día, estando en Tenerife, yo tengo familia en Arazo, y empezamos a hablar en una finca, y empezamos a hablar entre ¿y a quién le compras todo el agua? Dice, no, al canal de Araya. ¿El canal de Araya? Claro, los ojos se me ponen a salir. Digo, el canal de Araya. Digo, es que Rico en el año 29 puso una tubería ahí. Y entonces me trajo el recibo del canal de Araya. Todavía está en funcionamiento la tubería que puso Rico. Es verdad que se ha incrementado, porque ese canal era un canal con una importancia, una riqueza de agua increíble, que ya nos gustaría aquí, ¿no? Esa es una foto actual del canal de Araya. Tiene un recorrido total de 29 kilómetros. En la actualidad, eso lo puso Rico y lo consiguió por licitación pública. Se licitó por 750.000 pesetas de la época y tardaron en ponerlo 5 meses y 20 días. Acabó el 31 de enero de 1930. La tubería se llevó toda de Gran Canaria, fabricada en Dalton, y la llevaban a Arafo, y de Arafo la iban montando con operarios ahí. Este es el canal de Araya. El agua tardó 8 horas desde que se abrió hasta que llegó. Le dieron la oportunidad a todos los comuneros que estaban en el recorrido de llenar los estanques, gratuito. Y en total tiene el canal de Araya 5.000 ojos en los acueductos que llegó. Y se guardó una botella de agua de la primera que llegó para bautizar un niño. El primer niño que naciera en el municipio se bautizaba con esa agua. Y fue un acontecimiento social en aquella época. El agua sale de aquí, llegaba agua para Candelaria, para el Rosario, para el Santa Cruz y para la Laguna. El canal este es un canal que tiene una riqueza de agua increíble. Yo, una lástima que me enteré con mis parientes el último día de que esto existía, porque si no me planto allí, por supuesto, a preguntar a esta gente y les saco lo que sea, porque me quedé encantado porque existiera. Esperemos y deseemos que tengan toda la documentación
no como en otras comunidades, tristemente en Gran Canaria, que desaparecen, porque las tiran por ignorancia, por desidia, por lo que sea, ¿no? Que hemos sufrido todo. Vamos ahora a ver, no las construcciones, sino los pozos que tuvo de Jota. En primer lugar tuvo el puente de Galda, después tuvo el de la cantera, el de Barranco de Gaete, el pozo de San Nicolás, el de Caleta y el pozo de Mata Blanca, y el último de Rocol. Algunos fueron productivos y otros menos productivos. Esto fue antes de la Guerra Civil Española, ¿correcto? Estanque. Esta foto es una foto del estanque que él tenía en el valle. Tenía el estanque de Mata Blanca 1, estanque de Mata Blanca 2, Mata Blanca 3, La Montaña, Muro Alto, Calle del Agua, Roja, Talla, Pavón, Albercón de la Virgen, Agujero 1, Agujero 2 y 5. Caleta, Becerril, San Isidro, Almagro 1, Almagro 2, La Dehesa, Corralete, La Solana, del Valle de Gaete y Casablanca. Una capacidad de embalse de 100.000 metros cúbicos, hecho uno a uno, en desmonte, y todos conectados bien a su propia finca o bien a diferentes redes de distribución para la venta del agua. Tuberías, estas son tuberías en propiedad de la firma. Tubería metálica de Galda, la tubería de Becerril, la tubería del Agujero y Muro Alto, la tubería de Almagro, la tubería de Mata Blanca, la tubería de Caleta, la tubería de Santa Elena, la tubería del Convento, la tubería de Talla, de Cantera, Sardina Agujero, Albercón de la Virgen, Montaña Roja, Jordán, Sil, San Isidro, Los Llanos, Estanque de Mata Blanca, Barranco de Gaete, tubería del Valle, San Isidro y Represa, Calle del Agua y Roque de San Isidro. Todas estas tuberías de la empresa. Sí. La de Gaete, la del Barranco de Gaete, riego y sifón de Corralete y Lomo Barrial y riego de Jordán. Todas estas tuberías de la firma. En cuanto a participaciones de agua, no tenía muchas. Casualmente, donde en aquella época todo el mundo tenía inversiones en la presa, en la comunidad regante, él no tenía ni una acción. Y en comunidades se metieron algunas, pero curiosamente muchas de las comunidades en las que él era partícipe estaban en Tenerife. Probablemente fuese a través de la conexión que tuvo con la construcción del canal de Araya, no por otro motivo. Pero aquí tenía, por ejemplo, La Solana, los de Casales, el Calle del Fuente del Álamo, San Fernando de los Rotados, Virgen de la Consolación que hay en Tenerife, el Codesal que hay en Tenerife, los de Carta que hay en Tenerife, la Unión de la Zarza que hay en Tenerife, la Montaña del Cedro que hay en Tenerife, las Mesas de Galda que hay en Galda, Barranco de Valle de la Ballena de Guía y la comunidad de Fontanales. Fontanales es una comunidad que todavía existe, controlada por la familia Moreno, Molina, o sea, controlada, me refiero, socios mayoritarios, ¿no? Él tenía dos participaciones o tres, muy pocas, ¿no? Siempre nos llamó la atención que tuviese pocas participaciones ajenas. La conclusión que sacamos es que era muy individualista. Por ejemplo, él estuvo unos años en la comunidad agrícola del norte y después se independizó y exportó por su cuenta. Estaban en comunidades con pequeñas participaciones. Los pozos eran de él o no eran de él. Me explico, no le gustaba ir a medio. Sin embargo, su familia sí, los comercios, los negocios, pero él no. En el año 36 se tiene que exiliar. Se tiene que exiliar por motivos políticos. Hay un rumor por ahí, un comentario por ahí bastante generalizado, que decían que Mr. Nico era socialista. No es cierto que fuese socialista. Él no estaba afiliado a ningún partido político. Pero su hijo Richard, a una pregunta que le hicieron, que le hizo un amigo común en Francia, en París, antes de morir, le preguntó a Richard: ¿tu padre era socialista? Dice: mi padre no era socialista, mi padre era comunista convencido. No hay que olvidar que este señor estudió en la famosa Universidad de Cambridge. Cambridge era una universidad roja. Él vivió lo que fue la Revolución Rusa, que fue en el 17, era la etapa universitaria, en aquella época, aquellos años convulsos,
Su primera esposa perteneció al círculo de Rosebery, era amiga de Virginia Woolf y de Bertrand Russell, que Bertrand Russell, por cierto, estuvo alojándose en su casa de vida en el año 35. Era un hombre de la izquierda. Yo no creo que fuese un extremista, pero sí un hombre liberal para su época, bastante liberal. No era un comunista ortodoxo, pero sí bastante liberal para su época. Y eso, por los terratenientes de la zona, pues no estaba bien visto, evidentemente, ¿no? Un hombre que ayudaba a sus trabajadores, que tenía unos bonos sociales, que creó unos orfanatos, que fue uno de los fundadores de la Mutua Bonarteme, que tenía médicos de empresa cuando no era obligatorio. En fin, no estaba bien visto por el resto de los socios colindantes. Cuando se va, no voy a contar dónde estuvo trabajando, pero sí puedo simplificarlo. Estuvo trabajando en la ONU muchos años. Hizo proyectos de ingeniería para China, estuvo trabajando en Yugoslavia, conoció a Tito como ingeniero, y después estuvo viviendo 16 años en Suiza. Y allí se retiró. La ONU en Suiza se retiró. Sus hijas nos comentaron que lo más que tenía él cuando él volviese a Gran Canaria en el 63, a pesar de que tenía el apoyo de su amigo Sansón, que era general de brigada del ejército español y fue abogado militar, a pesar de que tenía su apoyo, él tenía temor a que no lo dejasen entrar. Y entonces dice, si yo me tengo que ir de Gran Canaria, me muero. Porque cuando él se fue, salió de aquí, que de aquí salió a Inglaterra, y de Inglaterra fue a Estados Unidos, pues tuvo bastantes problemas con la depresión. Él añoraba mucho la sombra de la montaña. Él vivió en una parte de la montaña, tenía sus cultivos a la otra parte de la montaña y está enterrado a la sombra de la montaña. De hecho, bueno, después se lo cuento. La empresa, cuando él estuvo fuera, que estuvo 26 años, siguió en manos de firmas de gerentes ingleses, aunque tuvo algunos gerentes canarios, pero también siguió siendo pionera en muchas cosas. En el año 60 fue una de las primeras empresas que empezó a utilizar el riego por aspersión. No es ceñido solamente a los temas hidráulicos, pero fue innovador en muchísimas otras cosas, ¿no? Cuando vuelve, hay algunos pozos que ya no son rentables y otros que los ponen a trabajar. Empieza en el puerto de Galdar, tiene dos pozos, el pozo de la cantera que todavía sigue extrayendo agua, el barranco de Agaete, Pavón 1, Pavón 2, Pavón 3, y la producción estimada son 153.000 metros cúbicos mensuales, ¿vale? En sus pozos. En cuanto a capacidad de embalse, teníamos los 100.000 metros cúbicos de los estanques de antes, más la represa, más la represa de Guía, desaparecida, la de Mata Blanca, y la de Corralete, 315.000 metros cúbicos aproximadamente. La red de tubería, Fernanda, de todo Martín. Tenía una tubería, una red, ellos llamaban la tubería general número 1, que iba del puente de Galdar 1 y 2 a las canteras y al barranco de Agaete. Todo eso estaba en la ciudad, que tenía un recorrido de 45.000 metros. En diámetros de 7, 8, 10 y 12 pulgadas. La red de tuberías número 2, que eran las auxiliares, que tenía para las cantoneras y para las tomaderas y todo eso, unos 6.000 metros cuadrados, 6.000 metros lineales. Y la número 3, unos 16.000 metros, que venía desde Pavón está en Muelle, hasta el Rincón de la Villa. 16 kilómetros de tubería, para conectar 3 pozos. Dentro de la finca de Pavón, por el cortijo de Pavón, tenían también producción de queso y por medianero y 2 o 3 casas, construcciones que tenían. Este era el pozo que más calidad de agua le daba a la Lico, el pozo de Pavón. Si ponemos esto en un mapa, pues esta sería la tubería de Guía Galdar, que regaba de Agaete y Galdar, después la de Galdar a Guía y la de Moya Pavón a Guía, ¿no? Que después enlazaba, como bien digo Paco antes, todo eso se enlazaba, todas las tuberías las tenían enlazadas, todas las conexiones tenían. En cuanto a pozos, tuve pozos en San Nicolás de Tolentino, en Agaete, en Galdar, en Guía,
muelles. Y en cuanto a capacidad de embalse, como ustedes comprenderán, todos los estanques, no puedo ponerlos, los he simplificado en grandes grupos. Tenemos en Agaete, en Guía, en Las Palmas y en Gata. Y Gata que me saltó, debe ser que se rodó la plantilla. David John falleció en su casa de Guía a los 90 años, a las 14 horas del día 22 de abril del año 1908. Está enterrado en Guía. No quiso que lo enterraran en el cementerio inglés. Él no era ni anglicano ni católico, era agnóstico. Pero no quiso que lo enterraran en el cementerio inglés. Quería que lo encerraran en su finca, o donde se veía su finca. No sé si sabrán que en el año 1980 fue una noticia que dejase todo su patrimonio a 11 de sus más llegados trabajadores. Dejó toda la fortuna, alrededor de 3.000 millones de pesetas de la época, a 11 de sus más llegados trabajadores. A los hijos les heredó todo. Él decía que la tierra era para quien la trabajaba. También es verdad que los hijos no tenían necesidad. Les comento. Tuvo 5 hijos. La mayor vivía en Nueva York. Su marido era, podría ser hoy, un catedrático de la Universidad de Harvard y también profesor de la Universidad de Columbia, especialista en nutrición. Su segundo hijo, Philip, era director de cine. Vivía a caballo entre Beverly Hills y Londres. Fue director de series como Bonanza, Hawaii 5 y productor de Bonanza, Hawaii 5-0, Falcon Crest, Dinastía, en fin, como que la finca de Guía y Gata le quedaba un poco lejos, ¿no? Para almorzar. La tercera, Úrsula, era quizás la más bohemia de la familia, vivía en Londres y entre sus amistades pues estaba Robert Capa, el famoso Robert Capa, el fotógrafo, Frida Kahlo y Diego Rivera. Ese era su círculo de amistades. El otro, Richard, se licenció en Ciencia Física en la Universidad de Harvard y fue profesor y uno de los creadores del Instituto de Cinematografía del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tampoco le quedaba lejos la finca de y la más chica, Marta, se casó con un rico propietario de una gran empresa de galletas escocesas, las galletas Cranford. O sea que tenían, digamos, tal. Él consultó con sus hijos, ninguno se quiso, porque él puso la condición de que si querían quedarse con la finca tenían que establecerse aquí, tenían que mantener los puestos de trabajo y seguir con las propiedades. Sus hijos le decían, le dieron como que no. Y entonces él cogió y le dio todas sus propiedades a 11 de sus más llegados trabajadores. Hay que decir que un personaje que antes hablamos, Alfredo Louis Young, hizo lo mismo. Dejó toda su fortuna a todos sus trabajadores. En este caso dejó a todos los trabajadores. Inclusive se benefició a algunos de los trabajadores que tenían en el Canario, en la Canary Colony, que fueron también herederos. Y este señor que falleció en el año 1909 dejó una fortuna estimada en alrededor de lo que hoy podría ser unos 70 millones de euros a repartir entre todos sus trabajadores según su salario. Bueno, el hijo se la dejó a 11, 3.000 millones en el año 80, que no está mal, ¿no? La empresa que él dejó a lo largo de toda su existencia, por la familia Lico, había vendido agua, habían sido representantes de aeromotores, de cemento, motores Crossley, Ruston, representantes de seguro, de cemento, tuberías de hierro fundido, vigas de hierro, que traían también de Inglaterra, cebollino, tomate, plátano, flores, fresa, papayo. Hoy cuando a veces dice, o leo en la prensa, Canarias va a empezar a cultivar papayo, va a exportar tal, pero si eso lo hacía rico en el 60. Canarias va a empezar a cultivar aguacate, digo, si eso lo hacía rico en el 60.
Hay cosas que ya se han hecho, que han funcionado mejor o peor. Probablemente el problema no sea producirlo, sino comercializarlo. Y cuando nosotros no controlamos eso, que lo controlan las grandes cadenas, pues estamos en manos de ellos, ¿no? Pero bueno, había mandado millo, papa, miel, granja. Tuvo en aquella época, cuando empezó a explotar ganado, se trajo un especialista en zootecnia inglés y llegó a tener 200 cabezas de ganado, 200 de ganado vacún, más 400 de cochino. Después cultivó también pavo, cultivó trigo. El trigo en época de guerra se le suministraba a sus trabajadores y se le vendía a precio de costo. Y para controlar el número de kilos que podía llevarse una persona, tenían que estar censado el número de miembros familiares que vivían en la casa. Y en base a eso se le vendía para que nadie pudiese comprar y revender. Tenía talleres propios, flota de camiones, flota de tractores, almacenes, acería, fábrica de bloques, fincas de tomate, fincas de plátano. Y un patrimonio, si sumamos todo el global que él tuvo en cuanto a superficie, en el sur probablemente no hubiese sido un gran propietario. Aquí hay mayores propietarios. Pero en el norte nadie lo ha superado en cuanto a superficie de propiedad. 406 hectáreas. Esto en el noroeste es mucho. ¿De acuerdo? Lamentablemente, esto fue un pequeño homenaje que nosotros le hicimos a Harry, a Licor y a Mr. Douglas, que fue el delegado aquí de Pfeiffer. Lamentablemente, parte de su patrimonio hoy está de esta manera, ¿no? Este era el maduradero que tenía, el almacén. Este es el interior del almacén. Esta es la vista de la casa que se hizo en el 14, que empezó a hacer su padre y la que vivió él. Y entre la unión de todo eso, nosotros podíamos, si hubiese interés político y no desidia o miopía también empresarial, podía hacerse un museo de plátano. Evidentemente, el lugar secreto. ¿Esa es la fábrica de azúcar? Esa es la fábrica de azúcar. La chimenea la tiraron en el 50. Porque no dejaba ver de día, Con el bizcocho también va a ser. Interesante.